a mí ahí, yo los escuché perfecto, así que vamos a empezar con lo que Dios puso en mi corazón. Y la verdad que hace varios días, de hecho, hace una semana atrás, ministré algo parecido a esto que voy a compartir con ustedes en este momento en una iglesia en Santa Fe. Y quiero que usted abra su Biblia allí en su hogar, donde está en el capítulo 11 del libro de San Juan, y podamos leer esa historia que lleva por título Muerte y Resurrección de Lázaro, muerte de Lázaro. Y una de las palabras que venía a mi corazón en estos días es: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y una de las únicas preguntas que Jesús hace, que la palabra de Dios nos deja expresas allí, es: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y esta historia habla acerca de los que caminaron con Jesús. Dice la palabra de Dios, yo me voy a referir, si bien a todo el pasaje, desde el versículo 1 hasta prácticamente la resurrección de Lázaro, quiero empezar por el versículo 12. Podemos hablar de gobierno, de todo lo que usted quiera acerca de numerología, pero yo quiero hablar de ese versículo. Y dice la palabra de Dios: dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Versículo 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, más vamos a él. Creo que una de las cosas en las que Dios siempre nos va a probar es en la fe. Y de hecho, yo creo que hace unos años a mi amigo, a mi amado el apóstol Rizo, lo conocí a través de un gran amigo, el apóstol de Córdoba, donde él me llevó a una reunión con Rizo, y estábamos allí con mi amigo, ahora no me sale el nombre, perdónenme mi vejez, y él siempre me decía: tú eres un Abraham, un hombre de fe. Y estábamos charlando, y esta palabra fe quedó grabada en mi mente, y siempre me pongo metas de fe, montañas de fe. Pongo delante mío la necesidad de cada día creer más, y me pongo desafíos superiores cada vez. Quizás por eso soy reconocido, o muchos hablan acerca del ministerio de milagros que hay en mi vida. Pero estos hombres que caminaron con Cristo, estos hombres que tuvieron el privilegio de estar directamente cara a cara, carne a carne con aquel que es el Hijo de Dios, llega un momento en que Jesús se da cuenta de que la fe de ellos no era tal, de que la fe de ellos había menguado. Y dice la Biblia que en el corazón de Jesús estaba probarlos en esto. De hecho, María y Marta habían enviado mensajeros a Jesús diciendo que Lázaro estaba enfermo, pero Jesús decidió quedarse 4 días más. Después de esto, Jesús habla acerca de este pasaje que usted y yo acabamos de leer. Y la palabra que más fuerte golpeaba a mi mente y a mi corazón es el versículo 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Jesús sabía que ellos ya habían perdido la fe. De hecho, el libro de Apocalipsis nos recomienda algo y nos dice: por tanto, yo te aconsejo que mire de dónde has caído y hagas las obras primeras. Esa fe, ese acto genuino de amor que se consigue cuando uno tiene esas primeras experiencias con Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos se ponen en marcha,
llegan a Marta y a María. Y cuando Marta lo ve, dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Luego viene María y exactamente las mismas palabras. Creo que son las mismas palabras que Jesús en un principio le dice a los apóstoles cuando él manifiesta en el versículo 15: mas me alegro por vosotros de no haber estado allí. Y ahí es donde yo me preguntaba, ¿hasta dónde llega la dimensión del Dios que usted y yo tenemos? ¿Hasta dónde llega la fe en ese Dios que usted y yo poseemos? Me gusta la historia de ese tal Simón, que luego se llamaría Pedro. Ese Simón lo conoció a Jesús en lo que usted y yo conocemos como Sermón del Monte. Y dice la palabra que Simón era uno de los tantos que hablaba este tipo de palabras, como diciendo: ¿qué clase de hombre es este que habla con tanta autoridad? ¿Qué hombre es este? Luego, cuando Simón lo invita a ir a su casa, ve que de pronto Jesús va bajando de ese monte, le sale al encuentro un hombre leproso y Simón ve que Jesús abraza a ese hombre leproso cuando este hombre le dice: si quieres puedes limpiarme. Y luego Simón es testigo de que la piel de ese leproso se transforma en la piel de un niño, limpio como un niño. Lo lleva a la casa, experimenta que su suegra es sanada, experimenta que demonios huyen de él a la sola palabra de Jesús, que muchos son sanados en la casa de Simón. Y Simón va asimilando todas esas experiencias acerca de lo que Dios a través de Cristo puede hacer. El tema es que cuando llega la noche y en medio de la oscuridad, Jesús da una orden, se acerca a orillas del mar y dice: pasemos al otro lado. Muchos de los discípulos se subieron a unas barcas, otros se quedaron, pero la verdad es que cuando la barca ya estaba lejos de la orilla, se levantó una gran tempestad. Una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Muchas veces mientras yo predicaba este pasaje, me pregunto: ¿qué clase de sueño tenía Jesús? ¿Y qué tan profundo puede ser el sueño de un hombre para que, aún cayéndole agua encima, porque él dormía en la popa del barco, no se despierte? La verdad es que la experiencia de Simón le llevó a tomar el timón de aquel barco, pero llega un momento en que se da cuenta de que él no puede gobernar esas olas, no puede gobernar ese barco, ni mucho detener esas olas. Los discípulos allí se estremecen, levantan voz y todos juntos van y le dicen: Señor, despierta, porque perecemos. Allí se genera una de las primeras ocasiones, entre las tantas ocasiones en que Jesús reprocha la poca fe que ellos tenían. Y dice la palabra de Dios: ¿por qué dudaron? En otras palabras, mientras yo dormía, ustedes tenían una orden: llegar al otro lado. Pero dice la Biblia que Jesús se pone en pie, reprende a los vientos y reprende al mar, y los vientos y el mar se enmudecen, se hace una grande bonanza, y los discípulos se preguntan: ¿qué clase de hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y usted me preguntará en esta noche: ¿qué tiene que ver eso con la muerte de Lázaro? Es que Jesús estaba llevando en una forma escalonada, en una forma de dimensiones diferentes, a etapas diferentes, a fe de manera diferente. Y este hombre llamado Simón ahora experimentaría que Jesús no tan solo sana la lepra, no tan solo quita la fiebre, no tan solo echa fuera demonios, sino también el viento, el mar le obedecen. Y él va reconociendo en Jesús capacidades que él tiene para hacer milagros.
se hace una grande bonanza, llegan a la otra orilla y dice la palabra de Dios que esa orilla era justamente en un cementerio, donde le sale al encuentro un hombre endemoniado con una legión de demonios. Y Simón es testigo de que la legión de demonios viene y se arrodilla delante de Jesús. Y le piden, déjanos ir a los cerdos. Usted conoce la historia, yo no voy a predicársela. Y todo eso va asimilando Pedro acerca de lo que Jesús puede hacer. Ahora ha llegado el momento de demostrar que la muerte también se sujeta delante de él. Las hermanas de Lázaro le envían mensajeros diciendo que su hermano está enfermo y Jesús puede ir y sanarlo. Pero Jesús espera que Lázaro muera. Jesús espera que ese se pudra llevando 4 días, dejando el ambiente maloliente para que esta gente reconozca que Él no tan solamente quita la lepra, no tan solamente levanta paralíticos, no tan solamente hace que los demonios se sujeten, sino que la muerte misma se rinde delante de Él. Y les dice, mas yo me alegro por vosotros de no haber estado allí. Me gozo de que Lázaro esté muerto y me alegro de que se esté pudriendo, porque ustedes tienen que conocer verdaderamente quién yo soy. Y dice la palabra de Dios que en un momento Jesús le pregunta a Marta, le pregunta a María, ¿dónde lo pusiste? Y no se lo pregunta a un cristiano cualquiera, no se lo pregunta al que se sienta a casi salir la puerta, al que viene de vez en cuando a la iglesia. Se lo pregunta nada más y nada menos que a Marta y a María. Usted conoce la historia. Jesús pasaba tiempo con Marta y María. Dice que amaba a Lázaro. Yo me imagino en esas tantas instrucciones, en esas prédicas directas, enseñanzas que Jesús les daba a Marta y a María, cuántas veces Él les habrá hablado acerca de la resurrección. Y meditaba en estos días cuántas palabras, cuántos compendios, cuántas enseñanzas tenemos como iglesia. Pero también leía que en Estados Unidos se hizo una especie de encuesta, se hizo una especie de censo y se llegó a que gran parte, no diré el número, pero gran parte de los predicadores en Estados Unidos no creen en lo que predican. No creen en lo que predican. Y ahí es donde yo pienso, cuando Pablo decía, algunos predican por ganancias deshonestas, otros predican por vanagloria, otros predican, no lo sé, pero verdaderamente muchos predican y no creen en lo que predican. He tenido la oportunidad de estar varias veces en los consejos de los pastores. Y después de haber visto en los días domingos gloriosas reuniones donde hemos experimentado el poder de Dios y todo lo que usted se puede imaginar en medio de una reunión, llegar un martes al consejo de pastores a contar nuestras experiencias y luego decir, bueno, pastores, hoy vamos a levantar una ofrenda para los pastores. ¿Sabe? He experimentado que los que más malas ofrendas dan son los pastores. Y uno se pregunta, ¿cómo podemos predicar o cómo se puede predicar con tanta vehemencia sin creer que lo que estamos predicando es la verdad? Y ahora, ahí va mi pregunta para usted. ¿Hasta dónde usted es capaz de creerle a Jesucristo? ¿Hasta dónde usted es capaz de experimentar la gloria de Dios? Estaba hace unos años ministrando en la iglesia del pastor Hugo Cícero en la ciudad de Rosario y hablaba con una mujer que tenía una hernia en su abdomen. Y oraba por ella y le pregunté en un momento, ¿usted cree que Jesucristo es capaz de extirpar esa hernia en este mismo instante?
Y la mujer se quedó mirándome con un rostro de duda. Entonces yo le dije, ¿cuántos años? Le pregunté, ¿cuántos años usted lleva en la iglesia? Y ella me dijo, yo vengo aquí desde chica porque mi mamá me traía a la iglesia. Toda mi familia es creyente. Y le volví a preguntar, ¿usted cree que Dios ahora puede extirpar esa hernia? Y ella tenía una enorme pelota a la altura de su abdomen. Y la mujer se quedó como diciéndome, espero que Cristo lo haga. En ese momento le dije a esta mujer, si usted no puede creer hoy que Jesucristo es capaz de extirparle una hernia, que esa hernia desaparezca en forma instantánea en este momento, yo quiero hacerle una pregunta a usted en este momento. Y le dije, ¿cómo pues usted me puede decir a mí que es creyente y que Jesucristo la resucitará en el día postrero si no cree que una hernia puede desaparecer? En esa misma reunión había entrado un hombre con una silla de ruedas. Lo trajeron, lo pusieron ahí como en la cuarta, quinta fila de la iglesia y el que lo trajo se fue. Cuando este hombre escuchó esta pregunta que yo le hacía a la mujer, el hombre se puso de pie, cerró su silla y se fue caminando hacia afuera. Un hombre paralítico que nadie sabe quién era porque nadie le tomó los datos, nadie lo recibió en la puerta. Todos nos preguntábamos después quién era ese hombre y por qué lo trajeron en una silla de ruedas y en un momento de la reunión él se pone de pie, cierra la silla y sale caminando. Cuando Jesús llega al lugar donde lo ponen donde lo habían puesto a Lázaro, dice el versículo 35, Jesús lloró. Yo puedo entender que un ser humano tiene muchos motivos para llorar. Pero ¿por qué puede llorar Dios si Él todo lo puede? Para Jesús no era impedimento levantar a Lázaro. De hecho, Él se quedó 4 días más para asegurarse de que Lázaro estuviera bien muerto y hediendo en ese momento. Él iba a resucitarlo, no tenía por qué llorar. Jesús lloró por la incredulidad de la gente. Jesús lloró, tanto tiempo llevo estando con ustedes y todavía no creen. Y en un momento Jesús le dice a sus propios discípulos, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, hombres de poca fe? Muchas veces he escuchado ese pasaje, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Y yo tuve que recibirlo directamente acerca de Jesucristo. No está hablando acerca del tamaño de la semilla, sino de que Jesús cuando vino a la tierra no encontró ningún ejemplo humano acerca de la fe. Usted podrá decirme en esta noche, ¿y Abraham, el padre de la fe? Abraham fue el padre de la fe porque fue el primero en creerle a Dios. Pero Abraham volvió a Egipto porque no le creía a Dios. Abraham se hizo pozos, por las dudas Dios no haga llover. Abraham mintió diciendo, es mi hermana, porque no creyó que Dios podía derrotar a todos los reyes egipcios y devolverle la esposa. Entonces Dios dijo, Abraham no me sirve como ejemplo de fe. Hace muchos años, mientras oraba y estaba apartado para el Señor unos días en ayuno, en un momento Él me lleva a un monte muy alto. Creo que una vez yo lo compartí en la iglesia del apóstol Rizo. Y vi que en ese monte alto que humeaba, y yo puedo entender que es la gloria de Dios que estaba en ese monte, había grandes hombres de la fe. No pude reconocerlos a ellos, pero entendí que ahí estaba Abraham, estaba David, estaba Job, estaban los grandes de la fe.
Pero luego de eso, vi que había sobre ese lugar donde había muchos que ya estaban posesionados porque era su lugar. Había sobre ellos lugares aún vacíos. Y pregunté al Señor, ¿por qué esos lugares que están más arriba, más altos, aún están vacíos? Y el Señor me dijo en ese momento, es que yo he preparado para este tiempo hombres poderosos en fe que superarán a los padres en la fe. Superarán a los Abraham, superarán a los David, superarán aún a los de la iglesia primitiva, porque la gloria postrera de esa iglesia que Jesús fundó será mayor que la primera. Y Dios en este tiempo está buscando, está llamando, está clamando por las calles por hombres y mujeres de fe que ocupen lugares muchos más altos que los que ocuparon los primeros. Pero para ello, Dios primero trabajará en las áreas de tu vida, trabajará en tus necesidades, trabajará en tus enfermedades, trabajará en tus impedimentos para que tú logres entender de que para Él no hay nada imposible. Pero no hay manera de descubrir lo imposible si no nos metemos en ello. Para poder ver ciegos recibir la vista, necesitamos ciegos. Para poder ver muertos resucitar, necesitamos muertos. Para poder ver enfermos ser sanados, necesitamos enfermos. Y Dios nos está metiendo en lugares de valle, de sombra, de muerte. No para que usted se encuentre llorando, lamentando, preguntándose qué es lo que está pasando, sino para que usted vea la gloria de Dios. Y ahí estaban estos discípulos de Jesús. De pronto, los que habían puesto la piedra, los que habían colocado la piedra, los que habían dado la orden para que no se perciba el mal olor, para que no se perciba la hediondez de Lázaro, pongámosle una piedra encima. Y hay algo que Dios nunca va a hacer, aunque Él todo lo puede. Dios no va a ir contra sus pensamientos, porque cuán grandes sean los pensamientos que usted tenga acerca de Dios, ese será el obrar que Dios tiene acerca de usted. Por eso es que la Biblia dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Como están de altos los cielos de la tierra, así están de altos mis pensamientos de tus pensamientos. Entonces Dios en esta noche te está diciendo, amplía tus pensamientos, amplía tu conocimiento acerca de Dios. Es necesario que en medio de la noche, de la tempestad, tú te subas a una barca. Yo entiendo cuando aquellos discípulos dijeron, no vamos a subir la barca. ¿Por qué no subiremos a una barca de noche? Porque por la noche es el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y la verdad es que para los que subieron a la barca fue una noche tempestuosa, fue una noche de calamidad, fue una noche de llanto, fue una noche de desesperación, fue una noche en que ellos se dijeron más de una vez, ¿para qué subimos? ¿Para qué nos metimos aquí si el que nos dijo que íbamos a cruzar se duerme y nosotros perecemos? Pero también cuenta la historia de que a la mañana, al otro día, como lo dice el libro de los Salmos, capítulo 30, en el versículo 5, a la mañana será la alegría. Y de pronto ellos pudieron llegar a un cementerio donde un hombre que se golpeaba, que andaba dando voces, atemorizando a toda la región, ahora estaba rendido a los pies de Cristo. Se quiso subir a la misma barca que habían subido los apóstoles. Y Jesús le dijo, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y de pronto este hombre que ya se creía con un manto apostólico, tiene que volver a su casa a contar de que todos los demonios y los cementerios que él había poseído no tenían autoridad sobre él. La gloria de Dios manifestada en él. Mi querido hermano, yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el monte? ¿Cuál es la montaña? ¿Cuál es el impedimento que tienes por delante que crees que no lo puedes superar?
Para María y para Marta, Jesús no estuvo, se había ido, desapareció el amigo. Para los discípulos, Jesús dormía. La verdad es que Jesús estaba esperando que ellos tuvieran un acto de fe, diciendo: yo sé que mi Redentor vive y un día se levantará del polvo. La misma manifestación que un día tuvo que tener Job, las estaba esperando en sus discípulos. Dice la palabra de Dios que ellos experimentarían aún algo superior. Nosotros celebramos hace unos días las Pascuas judías. Pascuas es pasar por alto. Y en estos días antes de la Pascua, mientras estaba en intimidad con el Señor, apartado para el Señor, le pregunté: ¿por qué escogiste morir en Pascua? Yo creo que un día a ustedes yo les expliqué o les enseñé lo que recibí directamente de Jesús, porque él había muerto en una cruz. En uno de los últimos accidentes que tuve, en una de las experiencias en las que él me tomó de la mano y me llevó a caminar con él, me hizo varias preguntas. Primeramente, me preguntó cuál era mi gloria. Miré hacia todos lados y le dije: yo no tengo gloria. Él volvió a preguntarme: ¿cuál es tu gloria? Y yo le dije: tú eres mi gloria. Y él me dijo estas palabras: yo no comparto mi gloria con nadie. Ni siquiera mi Padre compartió su gloria conmigo. Si no tienes gloria, no puedes estar conmigo. Y ahí me enseñó que cada una de las veces en las que yo vencí, cada una de las veces en las que yo pude salir adelante, esa era mi peso de gloria. Y recordé aquel pasaje de la Escritura: esta leve tribulación momentánea, pasajera, redundará en nosotros en un mayor y más excelente peso de gloria. Ahí lo entendí. Y luego me dijo: ¿sabes por qué yo morí en una cruz? Escuché muchos mensajes acerca de por qué Jesús fue crucificado. Algunos dicen: es que él murió con los brazos abiertos, abrazando al mundo. Y yo pude entender que no lo sabía. Entonces le pregunté: Señor, ¿por qué moriste con los brazos abiertos o en una cruz? Siendo Dios, pudiste elegir el mejor momento de la historia. Jesús podía haber venido cuando a los profetas se los quemaba, y él como profeta podía haber sido quemado. Él podía haber muerto como Juan el Bautista, decapitado. Él pudo haber venido en el tiempo en que Hitler mataba a los judíos y él morir en una cámara de gas. Pero escogió venir cuando Roma crucificaba a sus reos. Y me dijo: ¿sabes por qué morí en una cruz? Dije: dímelo, Señor, porque no lo entiendo. Porque mi Padre aborrece al de brazos caídos. Y yo te prohíbo que tú bajes tus brazos. Hace un momento oraba de que había que levantarle los brazos. A Moisés le levantaron los brazos, Hur y Aarón. Yo quiero levantarte los brazos a ti, pero voy a darte la misma orden que yo te doy a ti en esta noche. Esos días yo había decidido que me cortaran la pierna. No quería pasar un año en un hospital. Después de que yo decidiera que mi pierna no se cortaba, en solo 4 días, Dios hizo el milagro de crear la carne totalmente en la pierna. Y en menos de un mes yo estaba caminando y corriendo en mi casa. Dios nunca va a llevarte a valles de sombra de muerte para dejarte caído en ese lugar, sino para enseñarte que Él es todopoderoso. Y aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que morir con los brazos levantados, diciéndole Dios: mía es la victoria. Pero los discípulos no lo entendieron. Ellos vieron a un hombre reo, pobre, morir en una cruz. Jesús estaba al lado de 2 condenados, 2 malditos, 2 gusanos.
El uno le decía, si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos. El otro simplemente pudo levantar su mirada, reconociendo que estaba en esa cruz por sus hechos, por sus maldades, por su condición. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quizás este hombre, este reo, este maldito, aprendió estas palabras estando en la cárcel con Juan el Bautista, a quien habían crucificado hace unos días atrás. Habían decapitado, perdón, hace unos días atrás. Y él lo reconoce y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero se lo dice a un hombre crucificado. Se lo dice a un hombre que está padeciendo el mismo dolor que Jesús padece. ¿Será por eso que él nos pide paso a paso, día a día, que carguemos nuestra cruz? La crucifixión termina. Las piernas de Jesús no pueden ser quebradas. Los discípulos están atónitos. Algunos de ellos han huido. Algunos de ellos miran desde lejos. Otros se vuelven hacia Emaús. Ahí hay un tal José de Arimatea que baja el cuerpo, lo lleva y lo pone en lo que era su tumba. Usted conoce la historia. Pasan los días, los religiosos dieron orden de que se colocara una guardia porque temían de que robaran el cuerpo, porque nadie creía. Ni sus discípulos creyeron, ni su madre creyó, ni sus hermanos creyeron. Al tercer día, unas mujeres van hacia la tumba, muy de mañana, llevando especies aromáticas. Ellas no van a ver a un resucitado, van buscando un muerto. Van buscando uno al cual ponerle especies aromáticas. Hace 3 días Jesús le dice, no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por sus hijos, pero ahora van a llorarle a él, desobedecen. Encuentran que la piedra está movida, no hay nadie adentro. Y uno que ellos no supieron distinguir, les hace una pregunta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No hay respuesta. Simplemente ellas salen corriendo y van a ese lugar, un aposento, un sótano, donde están algunos de los discípulos de Jesús, escondidos. Su Dios, su Rey, su Señor se murió. Y la verdad es que no creen que lo que Él les predicó durante tantos años fuera a ser realidad. Ahí está esta María Magdalena diciéndole, he visto al Rey, ha resucitado. Y me viene a la memoria en este momento aquellas oraciones que la iglesia primitiva hacía para que Pedro saliera de la cárcel. Y todos oraban y clamaban para que Pedro saliera, pero no fue sino una muchacha llamada Rode, que dijo, él está a la puerta, llama, ábranle. Y todos dijeron, niña, estás loca. A Pedro ya lo han matado, ya no puede salir. La verdad es que en medio de esa reunión, en ese sótano, aparece un tal Tomás. Y él dice y hace una declaración. Yo no creeré a los fantasmas que ustedes ven, en otras palabras. Si yo no meto mi dedo en su llaga, no voy a creer. Seguramente ustedes vieron un ángel, seguramente ustedes vieron un fantasma, seguramente no sé qué, pero yo me voy a quitar la duda cuando meta mi dedo sobre su llaga. Y ahí aparece Jesús. Toma la mano de ese tal Tomás y yo puedo imaginarme meter el dedo en la mano ante los ojos perplejos de todos los que estaban allí, porque ninguno creía. Y luego, no te basta esto, Tomás, mete tu mano en mi costado. Y ahí metió la mano en la aurícula y ventrícula de su corazón.
Y allí creyeron. 2 iban hacia Emaús y se les aparece el Señor y les pregunta, ¿qué clase de pláticas son estas? ¿Qué están hablando? No porque él no supiera lo que aconteció en la ciudad, sino es porque no creyeron. ¿Por qué van huyendo? ¿Por qué no están firmes en la fe? Y dice que tomó el pan y lo partió. Y cuando él parte el pan, se les desaparece. Y allí ellos entendieron que era nada más y nada menos que Jesucristo. Qué triste me ponía en estos días cuando leía esas estadísticas de que muchos pastores no creen lo que predican. Qué triste es ver cómo piden ofrendas, pero a la hora de ellos ponerla, no la ponen porque no creen. No creen. Y mi pregunta en este día para ti es, ¿crees en lo que estás predicando? ¿Crees en el evangelio que Él te ha dejado? Me gustan las palabras de Jesús antes de ser arrebatado, porque Jesús les dice a ellos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. No te va a suceder como a Marta y a María. No te va a suceder como a Lázaro. No te va a suceder como a esos que estaban en la barca y yo dormía. Yo voy a estar. Yo voy a estar. Y lo puedo ver en cada una de las campañas, lo puedo ver en este momento, lo puedo ver a través de los milagros que Dios está haciendo, aún cuando muchos no creen. Dice la palabra de Dios, y ya no sé cómo estoy en el tiempo, que Jesús en un momento se les aparece en la orilla. Los discípulos no habían pescado nada, pero de pronto uno lo reconoce. Lo que ellos no habían podido pescar, Jesús ya lo tenía en tierra y estaba preparado, listo para que ellos lo comieran. En otra oportunidad, sabiendo que Simón Pedro le había negado 3 veces, dijo a uno de sus discípulos, díganle a Pedro que venga. Díganle a Simón que todavía creo en él. Díganle que aunque él se alejó de mí, yo sigo siendo fiel. Y aquí le estoy esperando. En esta tarde, mi estimado amigo, dice la palabra de Dios que cuando Marta y María quitaron la piedra, Jesús se conmovió de nuevo, porque él había enviado mensajero diciendo que venía. Pero ahora ve a su hermano Lázaro, al que él amaba, atado, envuelto en un sudario, atado de manos y pies. Yo me pregunté, ¿por qué lo ataron? Porque podrían haberlo envuelto en un sudario como lo hicieron con Jesús. Pero le ataron las manos y los pies. Como diciendo, este no sale nunca más. Aunque despierte, no puede salir porque está atado. Jesús solo tuvo que dar una palabra. Y yo no sé cómo fue. Me lo quiero imaginar. Ven, Lázaro, ven. Y de pronto el que estaba envuelto en el sudario, atado de manos y pies, salió de la tumba. No sé si se desató en la tumba, si salió y lo tuvieron que desatar. Hay una versión que lo dice, desatarle y dejarle ir.
Pero la cuestión es cómo salió si estaba atado. Quiero decirte en esta noche, además de que cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Quiero decirte en esta noche, no hay atadura que Jesucristo no pueda desatar. No hay atadura que te pueda dejar enclavado a una tumba. No hay atadura que no pueda hacer que la voz de Dios te saque del lugar de donde estás. Así que donde quiera que estés, sea cual fuere la atadura que se hizo sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu economía, sobre lo que fuere, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Levántate y anda, levántate y anda. Las palabras que necesitó Simón en medio de una noche de tempestad, después de experimentar todo lo que es Jesús, es simplemente ven. Y él se arrojó de esa barca para caminar sobre las aguas. Así te ordeno en este día, levántate y anda, levántate, no hay agua, no hay tempestad, no hay pestilencia, no hay enfermedad, no hay nada que te detenga en el nombre de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Creo que Dios habló. ¿Qué poder decir? No se puede decir nada más. Dios habló. Y ahora hay tema para meditar, para analizar, nosotros, cada uno sabe en qué condiciones está y qué es lo que falta, y qué es lo que, en dónde estamos atados o en dónde Dios, no hemos dejado a Dios obrar. Creo que hemos dejado convencer de que había cosas que Dios no podía obrar. Y es una mentira. Dios es poderoso y Dios quiere un ejército de personas que le crean a Él. Cuando comencé esta reunión, yo les decía que cada día me pongo medidas, límites, obstáculos de fe mayores. Yo le pido a Dios en esta noche que obre en cada uno de ustedes, llevándolos a las alturas que jamás se imaginaron. Amén. Que los lleve a dimensiones que jamás creyeron que podían andar. Una de las cosas que siempre le pedí a Dios es úsame en milagros. Úsame en milagros, úsame de manera sobrenatural, aunque aprendí a que la palabra sobrenatural para mí no existe, porque sobrenatural es para aquellos que no están en lo natural de Dios. Cuando uno está en las dimensiones de Dios, todo es natural, todo es normal. Sobrenatural es para el que está afuera. Entonces tuve que darme cuenta que cuando venía el niño paralítico, cuando me llamaban a altas horas de la noche a orar por una persona en el hospital, yo no podía decir que no, tenía que ir, porque Dios estaba poniendo casualmente a ese enfermo, a ese necesitado, para que yo pudiera ver. Así fue que cuando yo simplemente era un obrero en la iglesia, me trajeron a ese joven llamado Rubén Rodríguez, que había tenido un accidente, se partió la cabeza, le cosieron la cabeza toda la vuelta y lo metieron en la morgue. Su padre me decía, yo sé que era amigo tuyo, cuando yo le decía, tu hijo mañana estará completamente sano y en 2 semanas caminando completamente sano en tu casa. Él gritaba, yo sé que era tu amigo, pero mi hijo está muerto. Al otro día, a las 9 de la mañana, cuando lo van a sacar de la morgue, el que decían que estaba muerto estaba vivo, movía los brazos, movía los ojos. En 2 semanas, Rubén Rodríguez estuvo caminando en su casa. Pero ¿qué hubiera pasado si yo esa noche me hubiera quedado en mi casa a dormir y no hubiera atendido a ese llamado?
Esa noche cuando yo fui a orar por él, me corrieron a patadas del hospital, pero al otro día me abrazaban sabiendo que Dios había hecho un milagro. Muchas veces Dios nos va a colocar en situaciones muy difíciles, pero no importa cuán difícil sea para nosotros, para Dios es fácil y Él lo hace. Simplemente, como dice la palabra, al que cree, verá la gloria de Dios. Amén. Pastor, ¿nos despide con una oración? Claro que sí. La única oración que Jesús hizo por sus discípulos, yo quiero hacerla hoy por ustedes. Jesús podía haber dicho cantidad de cosas, pero hizo estas palabras. Padre, yo te ruego que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Y los llevó al reino de los cielos. Pero te ruego que no los quites de este mundo. Aunque yo quiero que ellos estén conmigo y vean toda la gloria del reino de los cielos como yo la vi de ti y la traje al mundo, quiero que ellos traigan eso al mundo ahora. Y los discípulos dijeron, aumentanos la fe. Padre, una fe como la de la mostaza, que va en evolución, que va en crecimiento. Amén. Una fe que no es una semilla, sino una planta. Una fe que sale y toca las alturas. Esa fe sea sobre cada uno de ellos. Amén. Papá, yo te ruego en este momento que los lleves a esas situaciones donde ellos puedan ver tu gloria y que el mundo a través de ellos te pueda ver a ti. Si hay alguno enfermo en este momento, para testimonio a ellos y a los que los rodean, sean completamente sanos. Amén. Estirpo toda enfermedad. Le ordeno en el nombre de Jesús, te deje, sordera, ceguera, lo que fuere. Problemas de úlcera, problemas en la rodilla, problemas de diabetes, problemas en la sangre, problemas respiratorios, problemas en la visión, desaparezcan ahora en forma instantánea. Señor, sea notorio que tú hoy los has tocado. Pero esto que ellos están viendo y vivenciando en este momento no se quede solamente en ellos, sino que sean portadores de tu gloria donde quiera que ellos vayan. Dales oro, dales riquezas, dales de tu gloria, papá. Aunque tú me enseñaste aquel día que las tribulaciones nos dan un mayor peso de gloria. Te pido que en este momento que tú los bendigas, que los fortalezcas y que todos los que los vean sepan que tú eres su Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, pastor, por compartir con nosotros este tiempo. Realmente Dios fue una ensalada. Ruego a Dios que Él trabaje con ustedes en esta noche. Amén. Pueda enseñarles paso a paso lo que a mí me llevó tanto tiempo a aprender y que verdaderamente Él se glorifique con ustedes. Ha sido un placer para mí verlos a cada uno de ustedes, abrazarlos a la distancia. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Gracias, y que verdaderamente podamos escuchar cosas maravillosas hechas por sus manos. Amén, amén. Un abrazo grande. Abrazo a todos. Dios los bendiga y buenas noches para todos. Cuídate, nos vemos, Silvi.